El maestro Eduardo Leal, bienvenido a Expedientes en Red. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Mucho gusto nuevamente saludándote y a ti a tu auditorio de Expedientes en Red. Igualmente, Eduardo. Oye, pues se llevó a cabo la jornada electoral tanto en Coahuila como en Hidalgo y se generó precisamente en cada uno de esos procesos electorales y el día de la jornada la incorporación de voto electrónico en alguna medida, tanto de la experiencia propia de Coahuila como de la experiencia y aportación del INE y de Jalisco en el caso de Hidalgo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eduardo? Sí, mira, resulta muy importante porque sería un paso no confirmado aún para el proceso electoral del 2021, para la jornada electoral. Si bien en estos dos estados se llevó a cabo no en su totalidad la votación electrónica, pero sí en algunas casillas, resulta importante dos temas. El primero es la comodidad para los electores en hacer una votación de esta manera, porque inclusive en las encuestas de salida que se les preguntaron acerca del tema de cómo había sentido la votación, si se había facilitado, si no había sido complicada, al final de cuentas la mayoría indicaba que se sintió cómodo, que era un avance tecnológico, pero sí resulta importante qué es la opinión generalizada de lo que es un voto electrónico. Primero, por un lado, el voto electrónico por Internet que ya aprobó el INE para el proceso electoral 2021 de los mexicanos en el extranjero. Y por otra parte, la urna electrónica. Entonces, habría dos maneras de pensar en el sentido de si es certero, o sea, si hay una certeza en lo que va a ser mi voto, si no hay una coacción del voto, principalmente, por ejemplo, en el voto en los mexicanos en el extranjero, porque al final no hay una autoridad presente cuando un mexicano se meta al sistema, pues no va a haber una autoridad electoral que esté al pendiente de cuál va a ser el sentido del voto. Entonces, al final de cuentas, es la novedad de lo que se está viendo en esta nueva tecnología, en estos avances tecnológicos para poder hacerlo más ágil e inclusive menos costoso en cuanto a lo que cuesta un voto, ¿no? En un proceso electoral. Por supuesto, Eduardo. Yo considero ahí un tema que lo someto a tu consideración y que parte de lo que los especialistas a nivel internacional han venido opinando respecto a la implementación de la experiencia del voto electrónico, como el caso de México, y que debe de tener una gradualidad importante, es decir, no debe de darse un cambio generalizado o absoluto de una votación física como la que estamos acostumbrados en México a la votación electrónica como la que estamos migrando, sino debe de tener cierta gradualidad con la finalidad de generar factores de confianza a lo largo de su implementación. ¿Tú qué opinas al respecto? Por supuesto, así debe de ser, no es de cambiar de tajo un esquema de votación, porque si lo haces, entonces eso ya viene uno, de que realmente sea seguro el sistema. Dos, la confianza que genera hacia la ciudadanía principalmente sobre las votaciones. Pues, ya ves, el caso mexicano pues es particular porque siempre estamos con el sentido del fraude, de que si hay coacción del voto, de la compra del voto y demás, ¿no? Entonces, sin duda debe de ser gradual, como ya sucedió en Coahuila y en Hidalgo, y como ya bien lo mencionabas al inicio, también el tema de Jalisco, pero sí es muy importante ver y analizar las experiencias internacionales, porque países como Finlandia, por ejemplo, que utilizaron el voto electrónico, al final de cuentas ya lo suspendieron, ya lo cancelaron y dijeron, no, pues, no, la verdad es que no nos es funcional. Veamos los problemas que se suscitaron en Estados Unidos en la elección cuando Bush, que también, caso Florida, en donde hubo situaciones ahí de falla del sistema, de inconformidades en cuanto a la votación electrónica. Entonces, hay que ver todas estas aristas
para que realmente veamos si es conveniente o no aplicarlo en el país. Muy bien, Eduardo. Ahora, en tu último artículo que has publicado, has hecho referencia precisamente a la experiencia del voto electrónico y hay algunos retos que me parece que, más allá de lo expresado hasta ahorita, se identifican con claridad. En medio de esos retos, en medio de ese dilema, de generar mejores condiciones, de generar certeza, de ampliar la cobertura del voto electrónico, entendiendo que el voto electrónico no necesariamente es votar por Internet, es decir, el voto por Internet es una modalidad a lo que representa el voto electrónico que identifica el uso de urnas electrónicas, por ejemplo. ¿Qué apunte quisieras realizar de manera final al respecto, Eduardo? Mira, bien decías los retos que implicaría esta votación electrónica o esta urna electrónica en nuestro país. Y es sin duda precisamente ir preparando a los ciudadanos en este sentido. Porque vemos que en marzo, en julio, se hicieron ejercicios de voto electrónico por parte de la autoridad electoral, conjuntamente con algunos estados. Pero bueno, ellos son los expertos, ellos son los que ya saben, los que manejan el sistema, pero tú vas con el ciudadano de a pie y pues al final luego o no sabe manejar una computadora o no le entiende a los avances tecnológicos. Entonces, eso es lo que se debe de poner atención en el sentido de ir preparando a la ciudadanía en lo que es el voto electrónico. Como bien dices, la diferenciación entre el voto electrónico vía Internet, que es utilizado para los mexicanos en el extranjero, y la urna electrónica, que es cuando vas a una casilla y ahí va a estar la urna electrónica para poder emitir el voto y todo lo que implica, ¿no? Registrarte, poner el código de barras con tu credencial. Digamos, es más ágil, sí, es más rápido la votación, sí, pero lo que implicaría para los ciudadanos irlos preparando en este sentido, tanto en la parte legal como en la parte, digamos, de conciencia, de la conciencia social de que debe tener un ciudadano, que tiene que ver con la cultura política y que si no se tiene y o es escasa o es muy baja en nuestro país, con este tipo de novedades en el avance tecnológico de un voto electrónico, contrarrestaría a lo mejor lo que ya hubiera ganado la autoridad electoral en este sentido. Pues Eduardo, aprecio mucho tus comentarios, agradezco como siempre tu participación en Expedientes en Red y nos vemos pronto. Al contrario, Antonio, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu amable auditorio. Hasta luego.